Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer lo posible imposible. Bertrand Russell. Yo soy Benja Abogado y el día de hoy vamos a estudiar un tema importantísimo, no solo para la materia constitucional, sino para todo nuestro ordenamiento jurídico. Y es crítico entenderlo porque se extiende a todas las ramas del derecho. Hoy veremos el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad y el control concentrado. Usualmente estos son los dos modelos de control judicial de la constitucionalidad. Ahorita lo explicamos en español. Yo soy de México y acá desde el 2011 se usa el control difuso. El paradigma cambió totalmente ya que por muchos años tuvimos un control semiconcentrado. Si no eres de México no te preocupes. Muy probablemente en tu país tengan uno de estos dos sistemas. Probablemente control difuso, ya que es la tendencia que se ha seguido por toda esta oleada de derechos humanos. Hoy todo es derechos humanos y el abogado que no es perito en el tema está perdido. Vamos a empezar con el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué es? Pues es un sistema de observancia de la ley fundamental en el cual todos los jueces tienen la obligación de dejar de aplicar una norma general y abstracta cuando ésta sea contraria a la Constitución en materia de derechos humanos. O sea que cualquier juez, local, federal, ordinario, el de lo familiar, el del registro civil, el que quieran, tiene no la facultad, sino la obligación de no aplicar una ley, reglamento, decreto cuando se contravenga un derecho humano contemplado en la Constitución. Por ejemplo, artículo 156 del Código Civil para el Distrito Federal. Son impedimentos para celebrar el matrimonio, fracción octava, la impotencia incurable para la cópula. Anacleta y Pánfilo están ante un juez del registro civil. Se van a casar, pero resulta que no pueden porque a Pánfilo no se le para. Disculpe, señor juez, le recuerdo que es su obligación dejar de aplicar el artículo 156 del Código Civil fracción octava porque es anticonstitucional, ya que el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución establece que está prohibida la discriminación por cualquier motivo. ¿Por qué al que sí puede tener una erección sí se puede casar y al que no, no? Se le está discriminando a Pánfilo. Los dos están de acuerdo en que se quieren casar. Anacleta lo ama no porque tenga erecciones o no. A ellos no les interesa eso. A ella lo que le gusta es su inteligencia, sus sentimientos, cómo le cocina. Y al final el juez decide dejar de aplicar la ley y los declaró marido y mujer. Eso es control difuso. Importante resaltar que si el juez aplicó control difuso en este caso, solo aplica para ellos dos. Así que disculpe, señor de 60 años que está viendo este video, no se emocione. Y también es vital que sepan que no solo es obligación del juez hacer control difuso, sino que este debe de ser ex oficio. O sea que nadie le tiene que decir. El juez lo debe de aplicar sin necesidad de que alguien lo invoque. Y por último, conozcan que hay otra variante al control difuso. Variante que también se aplica en México por la gran importancia que tienen los tratados internacionales desde el 2011. Y es que el nombre completo es Control Difuso de Constitucionalidad y Convencionalidad. Es de constitucional cuando hacemos referencia a la Constitución y convencionalidad cuando nos referimos a las convenciones, a los tratados internacionales únicamente en materia de derechos humanos. Entonces puede que una ley no contravenga a la Constitución, pero sí a un tratado internacional en materia de derechos humanos. Se debe de dejar de aplicar la ley de igual forma que en el ejemplo anterior. Así que la definición completa quedaría así. Ahora, ¿qué es el control concentrado? Pero más fácil para no seguir aventando definiciones. ¿En qué se diferencian? La distinción fundamental radica en que en este sistema únicamente un órgano jurisdiccional tiene competencia para aplicarlo. Va a depender de cada país qué órgano será. Usualmente es un tribunal especializado que fue creado únicamente para aplicar control concentrado, pero igual puede ser la Corte Suprema del país, por ejemplo. Difuso significa extendido, mientras que concentrado quiere decir aglutinado, condensado,
todo en un mismo lugar. Entonces, en un país como México, donde se tiene un sistema de control difuso, todos los jueces pueden aplicar control de la constitucionalidad. Y en un estado como Austria, donde hay un control concentrado, tan solo unos cuantos jueces pueden hacerlo, una corte especializada para ello. Otra diferencia es que en este modelo se abre un proceso nuevo y también, muy importante, es que el control concentrado surte efectos generales directos. Si el ejemplo de Pánfilo y Anacleta se hubiera dado en un país con control concentrado, aparte de que no lo hubiera podido aplicar el juez de registro civil, sino el órgano jurisdiccional facultado para ello, también hubiera surtido efectos generales, es decir, para todos, erga omnes. Críticas: ¿cuál es mejor? La ventaja de un control concentrado es que gente verdaderamente preparada, especializada en ello, es la que toma estas decisiones. De esta forma, cuando se aplique control de constitucionalidad, es porque verdaderamente había una norma que contravenía la ley suprema. Una desventaja es que aunque en todos los casos que se aplique es porque se tenía que aplicar, no en todos los casos que se tiene que aplicar se va a aplicar. Lo que quiero decir es que hay menos oferta de jueces que lo apliquen. Tal vez en mi asunto se tenía que aplicar control de la constitucionalidad y no se pudo porque mi juez simplemente no estaba facultado para ello. Y van a pasar meses o años para que el asunto llegue al tribunal competente. Y cuando la justicia, por mucho que un juez se haya aventado una super sentencia, cuando tarda tantos años en llegar, ¿realmente se hizo justicia? En cuanto al control difuso, la ventaja es que no tienes que esperar a llegar a instancias posteriores para que se aplique control de la constitucionalidad. Empoderas a todos los jueces para proteger la Constitución. ¿Por qué tengo que esperar a segunda, tercera instancia para hacer valer la ley suprema? ¿Por qué tengo que esperar para que se haga justicia si nos queremos poner más románticos? En términos teóricos suena muy bonito, pero aquí empiezo con mis críticas, o más bien las de mi maestro, don Claudio Juan Ramón Hernández de Rubín. Y quiero dejar algo en claro, esta es mi opinión, no tienen que pensar como yo. Como verán a continuación, estoy categóricamente en contra del control difuso, pero no quiere decir que sea la opción incorrecta. Hay juristas sumamente respetados que están a favor, como mi maestro don Sergio Ansúrez, con quien también estudié el tema, o el ministro en retiro Cosío Díaz. Pero no importa qué vacas sagradas piensan de una forma u otra. Al final, la opinión más importante es la tuya. El que te hayas hecho un criterio, sea el que sea, después de haber estudiado y analizado el tema. Comencemos con las críticas. ¿En qué se parecen estas dos personas? ¿En qué son mujeres? ¿En qué se diferencian? En que una es güera y la otra es morena. ¿En qué se distingue este elefante de este celular? Pues en muchas cosas. Uno es un animal y el otro un dispositivo electrónico. ¿Pero en qué se parecen? Pues en que existen. ¿En qué se parecen estos dos cubos? Pues son iguales. Son de la misma marca, incluso el mismo modelo, tienen los mismos colores. ¿En qué se diferencian? En nada, ¿verdad? Ya dijimos que son iguales. Pues no. Uno está en mi mano izquierda y el otro en mi mano derecha. Este ha sido resuelto 100 veces y este 1000. Este lo compré primero y este después. No son idénticos. Principio de identidad. Toda entidad es idéntica a sí misma. Los seres por esencia siempre tendrán cuando menos una distinción. Aún dos relojes que se hicieron al mismo tiempo, de la misma forma, que incluso tienen el mismo número de serie, son distintos. Porque ocupan un lugar distinto en el espacio. ¿Queda claro? Podemos establecer relaciones de igualdad y de diferencia infinitas, por muy estúpidas que sean. Podemos seguir enlistando en qué son distintos toda la vida, por muy parecidos que sean. Así como podemos seguir enunciando en qué se parecen, por muy distintos que parezcan. Y sí, sé lo que están pensando. Aparte de que parezco Dora la Exploradora, ¿qué rayos tiene que ver todo esto con el tema? En que existen. No se crean. El problema está en que así como en el ejercicio que acabamos de hacer, podemos establecer relaciones de desigualdad, por muy tontas que sean, entre una disposición de una ley ordinaria y una de la Constitución. Y podemos encontrar anticonstitucionalidades a cualquier artículo de cualquier ley. Por ejemplo,
Crescencio tiene un depa bien fregón en la Buenos Aires. O en Angelópolis, para que sea más creíble, aparte está en Puebla y me sirve para el ejemplo. Le renta el depa a Herculano. Y cuando este llega, se da cuenta que hay un problema de filtración de agua en la recámara principal, no se impermeabilizó bien o lo que ustedes quieran. E inmediatamente manda a hacer las reparaciones. Salieron carísimas, 300,000 pesos. Y llega el repartidor con el propietario, Crescencio, el arrendador, el que debe pagar por las reparaciones. Y le dice, fue tanto. ¿Cómo? Pero si Herculano ni me avisó, está carísimo. Y se terminan yendo a juicio. Crescencio argumenta, su señoría, sí, es mi obligación hacer las reparaciones correspondientes al bien inmueble. Pero antes de eso, es obligación de mi arrendatario avisarme que se deben hacer reparaciones. El Código Civil para el Estado de Puebla es muy claro en su artículo 2276, fracción primera. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador la necesidad de las reparaciones. Así es, su señoría, pero estamos ante una disposición no solo inconstitucional, sino anticonstitucional, porque en el artículo 4 de nuestra Carta Magna se establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Y yo estaba viviendo en condiciones deplorables. Imagínense, me tuve que ir a dormir a la sala. Se vieron violentados mis derechos humanos. Tuve que inmediatamente llamar al reparador. No había de otra. El juez falla a favor de Herculano, aplica control difuso y deja de aplicar el Código Civil. Crescencio termina pagando la totalidad de la deuda. ¿Se dan cuenta? Esto se puede hacer con cualquier artículo, a pesar de que estemos ante la norma menos inconstitucional, como fue en el caso que acabamos de ver. ¿Queda claro? Se pone en vulnerabilidad todo nuestro ordenamiento jurídico, todas nuestras leyes. Da lugar a aún más inseguridad jurídica. Uno ya va con un miedo al tribunal enorme. Con temas como el control difuso o el activismo judicial, los jueces ya resuelven como se les dé la gana. En una conferencia que dio el ministro en retiro, Cosío Díaz, quien aparte fue vital para que exista control difuso en México, aproveché para preguntarle de esto, ya que era la persona más indicada. Y me dijo que era una de las inquietudes que se tenían, pero que cuando se implementó, realmente no sucedió, puesto que no cualquiera llega a ser juez. Y la verdad yo discrepo con eso. Cualquiera en este país puede llegar a ser juez local, más con la corrupción. Nuestros jueces no están preparados. Ay, Benja, ¿tú qué sabes? Si todavía ni trabajas. Es que no he tenido ni que salir a la vida laboral para darme cuenta. Ocupo chamba, por cierto, contrátame, Harvey. Me han dado clases jueces locales que, perdón, no tenían idea de muchos conocimientos básicos de derecho. Para mí lo ideal era justo como estaba antes de la reforma del 2011. Un control semiconcentrado. No todos los jueces podían ejercer control de la constitucionalidad, pero tampoco solo un órgano jurisdiccional, sino todo el poder judicial de la federación. Esto incluye jueces de distrito, magistrados unitarios, la Suprema Corte. Era un buen balance entre ambos sistemas. Y sí, no todos los jueces federales son buenos, así como habrán muchos jueces locales que sean incluso mejores que algún ministro de la Suprema Corte, pero será muy raro. De verdad hay una gran brecha entre los jueces locales y los federales, principalmente porque el poder judicial de la federación es mucho más meritocrático y de esto se encarga el Consejo de la Judicatura Federal. Claro que así es en mi país. Por supuesto que a Estados Unidos le va a funcionar mucho mejor un control difuso. Y no significa que un caso como el que acabamos de ver no se pudiera dar en un sistema de control concentrado. Luego uno ve algunas sentencias de la Suprema Corte que dices, no bueno, pero sí que es mucho más difícil que un juez o un tribunal federal te la compre. Cualquiera puede interpretar una norma, dar un criterio, decir qué entiende, pero son pocos quienes verdaderamente pueden desentrañar el sentido. Lo que digo es verdad, cualquiera puede cocinar, pero solo el valiente es el que va a ganar. Eso fue todo por este video, gracias por llegar al final.
Les dejo algunas fuentes abajo si quieren complementar. La primera lectura vale mucho la pena. Me parece que lo visto en este video fue suficiente, pero siempre podemos ir más allá. Por favor, déjenme sus críticas abajo en los comentarios y recuerden que nunca se deben de quedar con lo que les den. Si les gustó el video, suscríbanse y si no les gustó, dejen su dislike porque me ayuda con el algoritmo.